Estás en el proceso de remodelación de tu casa y quisieras retirar algunos muros, pero tienes la duda de si se puede o no se puede quitar. Acompáñanos a ver el siguiente video en donde te damos algunos consejos. Es muy común que llegue gente a la oficina que quiere un proyecto de remodelación de su casa, pero muchas veces ellos ya tienen la idea. En realidad lo que quieren saber es si pueden demoler muros del interior de la casa. Tenemos que ser muy claros y decir que demoler muros es una tarea complicada. Nunca deberías de asesorarte ni del albañil ni del contratista. Cuando tú quieres demoler muros, tendrías que asesorarte con un ingeniero estructurista, un ingeniero que se especialice en estructuras. Vamos a ver aquí un ejemplo que tenemos por aquí. Llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito eliminar este muro y necesito eliminar estos muros. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer mi sala hasta acá. Quiero que aquí me quede una cocina abierta. Quiero que aquí me quede una cocina abierta más grande y eliminar todo lo que es todo este muro. Muy bien. ¿Cómo poder saber de la manera más fácil, por llamarlo de alguna forma, porque repito, estas tareas son complicadas? Una manera sencilla de poder saber si un muro es cargador o no sería que tú tuvieras a la mano tu plano de antecedente. ¿Cuál es el plano de antecedente? Cuando tú compras tu casa, generalmente la constructora que te la vende o la persona que te está vendiendo la propiedad debería de entregarte un plano como este. Un plano que se elaboró para solicitar el permiso de construcción. Debe estar en este formato, debe contener lo que son las plantas arquitectónicas, planta de cimentación y las losas de entrepiso y de azotea. Muy bien. Aquí vamos a encontrar detalles importantes, información importante acerca de cómo está construida nuestra casa. Vamos a ver aquí el ejemplo. Antes que nada vamos a aclarar que para interpretar esta información es necesario que tengas algo de conocimientos técnicos o bien que te asesores con alguien que tenga conocimientos en construcción. Aquí podemos ver que el tipo de cimentación que tiene la casa es una cimentación corrida. Aquí nos da las indicaciones: cimentación de concreto ciclopio, 40% de concreto y 60% de piedra bola. A continuación tiene enrase de block y después tiene un contracimiento. Muy bien. Nos vamos ahora a lo que es la planta de cimentación para obtener más información. Aquí podemos ver que la cimentación está sobre estos muros. Este muro, sobre este muro y sobre este muro tengo cimentación. Sobre el resto de los muros solamente tengo lo que viene siendo una cadena o dala o viga de cimentación, como la conozcas en tu país. Entonces, ¿qué puedo deducir de esta información? Que los muros que corren en este sentido, en el sentido largo, no debería de tocarlos. Ahora, si nos vamos a la planta arquitectónica, entonces, en la medida de lo posible, yo tendría que respetar este muro, estos muros y este muro.
¿Por qué? Porque si los retiro, si yo retiro este muro, por ejemplo, sería como quitarle dos patas a una silla. Estaría quitándole todo el soporte de esta área. Sí he visto que los retiran sin mayor refuerzo, pero realmente es que se sostienen de milagro por algún efecto físico de empujes o compresión, pero realmente piensa que tú le quitas dos patas a una silla y ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, de entrada yo te diría que estos muros en el sentido largo no los debes de tocar. Ahora, eh, en construcción, si tú definitivamente estás decidido a que los quieres quitar porque tu proyecto que traes en mente lo requiere, lo puedes hacer. En construcción casi todo se puede. Aquí el detalle es que es complejo, necesitas ayuda especializada y aparte, pues el costo no será nada económico. ¿Qué pudieras hacer en este caso? Vamos a decir, esta es tu losa, llega de aquí a aquí. Aquí tengo mis apoyos. El muro que viene siendo este muro que divide la cocina del comedor y este muro que divide el pasillo de la cocina. Tengo estos tres apoyos. ¿Qué pasa si yo retiro este apoyo? Bueno, como la losa estaba diseñada para tener tres apoyos, aquí lo que va a pasar es que esta losa o se va a colgar, se va a flexionar, o de plano va a colapsar, se va a caer, porque le estoy quitando uno de los apoyos principales. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Antes de retirar mi muro, yo tendría que apuntalar toda esta losa. Lógicamente son procesos complejos. Apuntalar toda esta losa, ya que esté bien apuntalada, yo tendría que retirar el muro, pero para sustituir esas cargas yo tendría que colocar ya sea una viga de acero o una viga de concreto que sustituya lo que es este apoyo. Lógicamente esa viga tendría que estar apoyada en algunas columnas o muros, que eso ya te lo indicaría tu ingeniero estructurista. Repito, este tipo de trabajos no se pueden hacer con el maestro de la colonia, con el maestro chambitas, ni con algún contratista sin experiencia. Tiene que ser algo muy bien planeado, muy bien ejecutado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso que tú digas, sabes qué? Yo no tengo ese plano original de la casa. ¿Cómo puedo saber qué muros quitar y qué muros no? Bueno, en este caso, pues definitivamente la opción correcta sería que te hicieran un estudio estructural en donde te recomendaran, te recomendaran alguna solución que pudieras implementar y lógicamente que contrataras de preferencia la supervisión de esa misma persona que te está ayudando con la solución estructural. Pero bueno, seamos realistas. Si tú quieres tumbar un muro, sabemos que lo vas a tumbar y vas a buscar la manera. Eh, la recomendación casi siempre, las losas generalmente cargan en este sentido, en el sentido corto. O sea, generalmente los muros de carga son los que corren en sentido largo. Entonces, trata en la medida de lo posible de respetar estos muros y pues por ahí ya podrías tener un norte de cuáles muros puedes tocar y cuáles no. Mucha gente piensa que dejando las columnas, le llaman, lo que viene siendo las estructuras, castillos se le llaman, que están en las esquinas, cree que con eso es suficiente porque dicen estoy dejando las columnas y el cerramiento, pero en realidad los castillos no son columnas, son elementos que se utilizan para amarrar la estructura
para evitar cuarteaduras, agrietamientos, pero muchas veces ni siquiera llegan a la cimentación. Muchas veces comienzan desde el firme o desde la viga de cimentación, pero no quiere decir que transmitan carga hacia el suelo. Entonces, evitemos caer en este tipo de errores. La única forma de quitar muros es cuando la estructura se está sustentando sobre columnas y vigas, pero esto ya lo tendría que determinar un especialista en estructuras. Entonces, son las maneras que tienes de poder identificar de alguna forma si algún muro puedes retirar o no. Especialmente algo que debes de saber es que cuando las cimentaciones son corridas, como en este caso que la cimentación va a todo lo largo, quiere decir que la estructura no se está sosteniendo sobre columnas, se está sosteniendo sobre muros cargadores, quiere decir que todo este muro es cargador. Si tú retiras el muro, pues le estás quitando todo el sustento a la construcción. La forma donde a veces es un poco más viable es cuando son zapatas aisladas. Ahí sí muchas veces la construcción se sustenta sobre vigas y aquí pudiese ser más factible que retiraras algunos muros. Bueno amigos, esperemos que les sea de alguna utilidad el video. Si es así, regálanos un like y nos vemos en la próxima. Saludos.